pero la simpatía popular de Claudio le venía del recuerdo de Germánico, de quien era el único pariente varón que quedaba. Estaba también la conmiseración hacia su madre Agripina, que se veía favorecida por la crueldad de Mesalina, su esposa, a la que, siempre hostil y entonces todavía más apasionada, un enamoramiento nuevo y próximo a la locura le impedía urdir acusaciones y buscar acusadores. Tácito, los Anales, palabras que dedica a la emperatriz Mesalina del Imperio Romano. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. Se cuenta que la futura emperatriz Valeria Mesalina nació en el año 20 después de Cristo, siendo hija del cónsul y senador Marco Valerio Mesala Barbado y de su esposa Domicia Lépida, pero además siendo hermana de un muchacho del mismo nombre que su padre, es decir, Marco Valerio Mesala Corvino. Y antes de continuar, creo que es importante hacer hincapié sobre cómo estaban diseñados los nombres en el Alto Imperio Romano, los nombres clásicos, porque eran diferentes para una mujer y para un hombre. Ya os basta con escuchar los nombres de Mesalina, los nombres de su madre, de su padre y de su hermano, para daros cuenta de que eran diferentes en cuanto a su longitud. Os lo voy a explicar en un momento. Los nombres en el Alto Imperio Romano, esto es más o menos, para que nos hagamos una idea, entre la llegada al poder del emperador Augusto en el 27 a.C., siglo I a.C., hasta que el emperador Diocleciano sube al poder en el siglo III después de Cristo. Más o menos 3 siglos, para que nos hagamos una idea. Los nombres de los hombres estaban formados por 3 elementos básicos, que formaban lo que es conocido como la tria nómina. Así, estaban formados por un praenomen, que sería algo así como el nombre de pila del individuo, el nomen gentile, que haría referencia a su gens, a la familia de la que descendía, al linaje del que descendía, y luego también estaría el cognomen, que haría referencia más bien, normalmente, a una suerte de apodo del individuo, aunque también en algunos casos podía ser una variación del nombre de su padre. Esto, sin embargo, era más propio de los nombres de las mujeres, que solamente estaban formados por 2 elementos. No tenían praenomen, es decir, no tenían un nombre de pila al uso como tenían los hombres, pero sí tenían el nomen gentile, que hacía referencia a la familia de la que procedían, y el cognomen, a menudo una suerte de variación del apellido de su familia, del apellido de su padre o incluso también un pequeño apodo para distinguirla del resto de sus hermanas. Es común
tal vez lo hayamos visto en películas, en series, oír que una mujer es llamada, por ejemplo, Agripina la mayor o Agripina la menor, por el contrario. Esto era para distinguir a las madres, a las hijas, a las hermanas, iba dependiendo. Y es importante tenerlo en cuenta porque realmente el nombre que recibían las mujeres era una variación del nombre de su familia, era una suerte de referencia al linaje al que pertenecían y no tanto un nombre que incluyese un linaje y una identidad propia, como era en el caso de los hombres. Y ojo, que no estoy diciendo que las mujeres romanas no tuviesen ningún tipo de libertad de movimiento o que viviesen cohibidas. De hecho, me atrevo a decir que por lo menos las mujeres de la alta sociedad romana, como era el caso de Mesalina, tenían una libertad más o menos establecida para ciertas cosas y tenían más libertad de movimiento que mujeres de otras culturas anteriores y posteriores. Pero estoy mencionando sencillamente que hacen referencia a la familia y que en ese sentido pues están un poquito a merced de lo que decidan los miembros de la familia. Por favor, no me matéis por decir estas cosas. En el caso de Valeria Mesalina, nuestra protagonista de hoy, tendríamos que su nombre, su praenomen, haría referencia a la gens de la que ella descendía, la gens Valeria. Esto ya la distingue de su padre, que se llamaba Marco, tenía un praenomen, Valerio, que era, al igual que Valeria, la gens, pero también incluía el nombre Mesala, que es una rama, una vertiente secundaria de la gens Valeria, es decir, la familia Valeria tenía distintas vertientes y una de ellas era la vertiente Mesala. De forma que el cognomen de Mesalina, en este caso, en vez de hacer referencia a un apodo suyo concreto o al apodo de su padre, Barbado, que significaba barbudo, haría referencia a el segundo nombre de la gens de su familia, es decir, haría referencia a Mesala, sería un diminutivo de esta vertiente de la gens Valeria. Por tanto, Valeria Mesalina, una muchacha que crece en el siglo I después de Cristo en la ciudad de Roma, a orillas del Tíber, y que se cría en mitad de la alta sociedad, ya que si bien su padre era un cónsul y un senador venido a menos, casi empobrecido, que muere un año después de su propio nacimiento, es decir, Mesalina creció sin su padre biológico, también tenía la herencia de su madre, Domicia Lépida, que era descendiente de Marco Antonio y su esposa Octavia, que no sé si lo recordaréis de cuando hice el programa sobre el triunvirato, pero Octavia, la esposa de Marco Antonio, el amante de Cleopatra, era la hermana de Augusto, el primer emperador. Esto convertía a Mesalina, aunque fuese de forma lejana, en un pariente de la dinastía gobernante Julio Claudia, y por tanto le daba un estatus en cierta manera atractivo para otros hombres. Pero había otros elementos en su vida que con el tiempo no la harían tan atractiva y que se deberían principalmente, se estima, se cree, porque no se sabe demasiado sobre su vida temprana, que su madre, Domicia, era demasiado manirrota y que se habría gastado buena parte de la fortuna familiar. En un principio ella sola, los 10 años que habría sido viuda, coincidiendo con los 10 primeros años de vida de Mesalina, pero después en compañía de su segundo esposo, Fausto Cornelio Sila, que también era descendiente de un antiguo tirano, un antiguo personaje interesante de finales de la República Romana. Esto lo digo para que vayáis viendo que aquí vamos a ir de familia ilustre en familia ilustre. Ahora, ¿cómo era Valeria Mesalina? La estatua que se conserva y que se cree que le pertenecía a ella, se sospecha, nos muestra a una muchacha de cabello rizado, de rasgos finos, elegantes. Los retratos la suelen pintar como una muchacha blanca, muy hermosa, de belleza fina y elegante, pero que a su manera resultaba gatuna, seductora y también, en cierto punto, exuberante, pretendiendo darle un aire, en cierto sentido, más maduro de lo que debería haber sido para ella. Y aquí ya es donde empiezan las historias que nos hablan de la supuesta ninfomanía y la supuesta inclinación hacia los hombres que tenía Mesalina. Pues se señala que podría haber comenzado a desarrollarse en las artes amatorias cuando contaba con solo 13 años, todavía durante el gobierno de
el emperador Calígula, tercero emperador de la dinastía Julio-Claudia, después de Augusto y Tiberio, y un personaje que ha pasado a la historia también por una leyenda negra sorprendentemente parecida a la que arrastra Mesalina. Pero parece ser también que, al igual que habría pasado con Mesalina, esta está un poco exagerada. Pero ya, por supuesto, al ser una muchacha de la posición patricia en la que ella se encontraba, era justo pensar que tendría que casarse en determinado momento, y su madre, Domicia Lépida, iba a buscar un pretendiente que viniese bien para la familia y que restaurase parte de la posición que les habría correspondido. Es así como entra en sus vidas el descendiente de Augusto más polémico, pero también el más infravalorado en esta época de la historia. Claudio era el hijo de Antonia la Menor, la hija más pequeña de Marco Antonio, de nuevo el amante de Cleopatra, la reina de Egipto, y Octavia, la hermana del emperador Augusto, el primer emperador. Y esto le convertía en primo hermano de la madre de Mesalina. Pero además Claudio también era hermano de Germánico, padre del emperador Calígula, emperador conocido por sus propias leyendas morbosas, que gobernaba durante la infancia de Mesalina y que fue uno de los más grandes militares de principios del Imperio Romano. Pero por desgracia, Claudio no estaba tan bien valorado como el resto de hombres de su familia. De todos los varones de la dinastía Julio-Claudia, era considerado el más incapaz, el más torpe. Incluso se dice que cuando el emperador Tiberio, el antecesor de Calígula en el trono, consideró que algún día tal vez Claudio podría haber sido un buen candidato para ejercer la labor de emperador, o por lo menos para ejercer algún cargo de responsabilidad, todos se habían burlado de él. Pues parece ser que cuando Claudio era muy joven, antes de recibir la llamada toga viril que marcaba el paso de la edad adolescente a la edad adulta en el Imperio Romano, había padecido de tartamudez y además de eso era cojo, con lo cual se le consideraba bastante incapaz. Pero con los años, y contra todo pronóstico, Claudio habría ido demostrando su propia capacidad para la oratoria, para la administración e incluso sus habilidades como escritor. Hasta donde se sabe, Claudio llegó a escribir algunas obras de historia, ser uno de los hombres más cultos de su época e incluso se rumorea, hay una leyenda por ahí, que dice que fue de las últimas personas vivas en hablar el idioma etrusco en su época, una cultura que había estado en Itálica, en la península italiana, antes de los romanos. En cierta manera los antecesores, podríamos decir, pero esto está debatido. De hecho, su suerte comenzaría a cambiar cuando su sobrino Calígula, el hijo de su hermano Germánico, subió al trono y decidió que Claudio iba a ejercer como cónsul y al mismo tiempo iba a ejercer como miembro del Senado. Por lo que Claudio recibe unos honores muy marcados que por otra parte pues no son nada que no se pudiese esperar de alguien de su linaje. Hay quien especula que esto podría haberse debido a que Germánico, a fin de cuentas, era su hermano y que sí que le habría apreciado, por lo que Calígula habría querido tener cierta deferencia para con su tío. Sin embargo, las leyendas también cuentan que Calígula no tardaría mucho tiempo en comenzar a burlarse de Claudio y a tratarle como le habrían tratado el resto de miembros de la familia. Aunque personalmente yo creo que hay que tener cautela al afirmar que se le despreciaba de una manera o de otra. Sí que se sabe, por lo visto, que Claudio fue un personaje muy infravalorado hasta que su sobrino Calígula fue asesinado por los guardias del pretorio. Pero ese asesinato ocurrió en el año 41, 3 años después de que se casara con Mesalina, y 3 años en los que ella había dado a luz a su primera hija, Octavia, y mirad qué curioso, el mismo año en el que murió su sobrino, dio a luz al hijo de la pareja, un niño al que llamarían británico. Tal vez esto os empiece a sonar del programa que os hice sobre Locusta. Pero también es en esa época, después de que Mesalina hubiese vestido el velo naranja propio de las novias romanas, cuando habría comenzado a ser infiel a su marido, de distintas formas y con distintos hombres, a cada cual más estrafalario que el anterior, si nos fiamos de lo que cuentan las crónicas. Pero hay motivos para sospechar que hay miga detrás de esto.
Para comenzar, parece ser que Mesalina habría aceptado el matrimonio con Claudio sin estar enamorada de él, como era algo muy típico en la época, sino sencillamente pues por el estatus, por el privilegio y también porque, a fin de cuentas, ella estaba en una rama empobrecida de la familia Valeria y también de la emparentada con la Julio Claudia. Por tanto, Claudio era un buen partido y ya está. Pero también se dice que uno de los grandes problemas de Claudio para con su esposa es que éste le sacaba más de 30 años, siendo ya un cincuentón cuando Mesalina solo contaba con 18 años de edad. Una diferencia que se especula podría haber generado problemas entre ellos, pues Claudio, ya os digo, era un hombre muy mayor para la época. De hecho, Claudio ya había estado casado en otras 2 ocasiones antes de desposarse con Mesalina. Pero mirad qué curioso, cuando los guardias del pretorio asesinan al emperador Calígula y tienen que elegir a un nuevo emperador, por cierto, el imperio no llevaba demasiado tiempo, el único hombre varón de la familia Julio Claudia que se encuentran por la zona es a Claudio. Se cuenta que escondido detrás de unas cortinas pensando que también iban a matarlo a él. Y parece ser que decidieron que Claudio era lo bastante enclenque como para poder utilizarlo a manera de títere de cara al poderoso Senado, el todavía poderoso Senado romano. Y Claudio aceptó, no le quedaba otra. De ese modo, Mesalina se convirtió en emperatriz, en la emperatriz de los romanos. Cuenta Suetonio, en la vida de los 12 Césares, que el carro donde viajaba Mesalina seguía a Claudio y le siguió cuando fue coronado emperador de forma bastante elegante. Pero también cuentan otros como Tácito en los Anales que es en la época de emperatriz cuando Mesalina estalló de la forma más loca que podríamos imaginarnos en un cruce de intrigas y de infidelidades que empujaron a Claudio a no querer concederle a su esposa el título de Augusta que tradicionalmente se entregaba a todas las emperatrices romanas. Pero si queréis que conozcamos más en detalle la historia más particular de Mesalina, yo os animo a que os quedéis. Desde que su mujer lo veía dormido, prefería un camastro al lecho imperial. La augusta emperatriz, de noche y con capucha, descuidaba a su esposo, seguida de una esclava. Su pelo negro, envuelto en una peluca áurea, entraba en un burdel, a un cuarto vacío reservado para ella. Fragmento de la sátira de Juvenal contra las mujeres dedicado a Mesalina. No puedo leerlo entero porque es demasiado. Al poco de iniciarse el reinado de su marido, las intrigas comenzaron a llegar a la vida de Mesalina, acompañada de una serie de sucesos que a ojos de sus enemigos la harían ver como una figura estable dentro del reinado de su marido, una figura de la que no se podía prescindir así como así. Y era el hecho de que a los pocos días de que Claudio fuese proclamado emperador, Mesalina dio a luz al hijo de ambos, a Británico, al varón. Pero, además, había otros factores que ya sí que entran más en el jugo de la leyenda. Domicia Lépida, la madre de Mesalina, había enviudado de nuevo, hacía poco, y había vuelto a casarse con el político de la época, Cayo Apio Junio Silano, un político que había estado ejerciendo como procónsul en la provincia hispana de Tarraconense, a grosso modo lo que a día de hoy es la costa norte del Mediterráneo español. Y estaba allí cuando Claudio lo hizo llamar a Roma para que se casase con su suegra. Pues bien, la leyenda nos cuenta que Mesalina estaba enamorada de este hombre desde que había sido una adolescente y que en varias ocasiones se había mostrado inclinada o que se había mostrado ofrecida hacia él. Pero Cayo Apio, perro viejo en cierto sentido, no había querido hacer caso de las insinuaciones de una muchacha que estaba casada con alguien como Claudio, por lo que Mesalina habría apoyado el matrimonio entre este político, este militar, y su madre, Domicia Lépida, para tenerlo más cerca, pero ni aun así Cayo Apio siguió negándose.
por lo que Mesalina, frustrada y enfadada, buscó un aliado y lo encontró en la figura de uno de los libertos del palacio que trabajaban para su esposo. El nombre de este personaje era Narciso, y ya para el resto de nuestra historia sería a veces un aliado y otras veces un problema para Mesalina. Cuentan que se las apañó para que Narciso convenciese a Claudio de que Cayo Apio estaba tramando una conspiración y el castigo para ello en el Imperio Romano era la muerte, por lo que Claudio en un principio dudó y se negó a ejercer esta crueldad, pero finalmente terminó sintiéndose inclinado y viéndose obligado a aceptar lo que parecía evidente a ojos de todos, y terminó con la vida de aquel hombre. Por lo que podríamos decir que Cayo Apio está considerado por algunos autores como Tácito como una de las primeras víctimas de Mesalina, pero no sería la única, pues Claudio, en la primera época de su reinado, también permite que otras figuras del anterior reinado de Calígula regresen a la capital, entre ellas las dos hermanas del anterior emperador, que habían pasado unos años en el exilio por orden de Calígula. Estas mujeres eran conocidas como Agripina la Menor, una dama astuta y terrible que tenía un hijo llamado Nerón, que todos recordaríamos en el futuro, pero que en aquel momento se mantenía con cierta discreción en la corte, y la otra se llamaba Julia Livia. Y la muchacha parece ser que cometió el error de mostrarse demasiado amigable con Claudio delante de su esposa, y Claudio, a su vez, también cometió el error de mostrarse muy cercano con su sobrina delante de Mesalina. Mesalina, de nuevo, se volvió a poner celosa en esta ocasión, temiendo por perder su influencia de cara a la corte, de cara a su esposo, y la posición que habrían tenido sus hijos. Claudio, recordemos que se había divorciado 2 veces antes de casarse con Mesalina. Podría haberse dado un tercer caso. De manera que Mesalina sabe que en esta ocasión no podía acusar a Julia Livia de traición como había acusado a Cayo Apio, que recordemos había estado casado con su madre, en cierta manera era su padrastro. Por lo que en este caso se ocupará de acusar o de que a Claudio le lleguen acusaciones por manos de sus libertos de cometer adulterio con Séneca, el gran autor hispano. Y de nuevo, en esta ocasión, las intrigas de Mesalina terminarán en un asesinato, pues Julia Livia sería ejecutada en el año 42, es decir, no hacía ni un año que Claudio había llegado al poder y ya estaba quitándose a media familia del medio, por lo que ya podemos ver cómo Agripina la Menor, hermana de Julia Livia y madre de este muchacho Nerón, que algún día llegaría a ser emperador, podría haber empezado a ver a esta mujer con ojos de cautela y haber pensado que a veces la mejor opción, sobre todo cuando se trata de política, es callar y observar, esperando que tu enemigo cometa algún tipo de error. Pero también hay que señalar que Agripina, en este caso, también era pariente de Mesalina, pues su esposo había sido el hermano de la madre de Mesalina. Aquí ya vais viendo que todos estaban emparentados realmente, como suele pasar en las casas imperiales. Pero ahora, ¿qué pudo observar Agripina tan terrible como para que Mesalina perdiese o tuviese peligro de perder su influencia? Pues bien, es en este momento cuando entran en juego las leyendas y las historias que nos cuentan autores como Tácito en sus anales o como Plinio el Viejo en su Historia Natural, las cuales hablan sobre cómo Mesalina se habría sentido atraída en un inicio por una suerte de actor llamado Mnester, el cual también habría tenido precaución de no acercarse demasiado a la emperatriz porque sería demasiado peligroso. Recordemos que en la moral de la época sí es cierto, las emperatrices eran poderosas y digamos que el adulterio estaba medio presupuesto dentro de ciertos matrimonios, siempre y cuando se llevase con discreción. El propio Claudio, es mencionado, recurría a prostitutas de cuando en cuando. Pero en el caso de Mesalina, esa opción no estaba muy bien vista. Por lo que cuando Mnester finalmente termina aceptando hacerse amante de Mesalina,
la situación se va un poco de madre. Se habla de que se organizaban banquetes en el palacio, en los apartamentos de la emperatriz, y que allí se llevaba en un principio a distintas damas y caballeros de la sociedad, que Mnester iba para entretenerlos a todos, pero que después se quedaba para entretener a la emperatriz. Pero, junto con después se fueron sumando distintos caballeros a la lista. Pero además, Narciso se rumorea que también le sugirió a la emperatriz que si de verdad quería sentar una posición fuerte de cara a su marido, tenía que tejer una red de influencias y de clientelas que estuviesen dispuestos a trabajar por ella. Y es aquí cuando entraría en juego el concepto de civis Romanus, o dicho de otra manera, el título de ciudadano romano, la ciudadanía, algo que era muy preciado entre las provincias del tan extenso Imperio Romano de la época. Y tengamos en cuenta que Claudio amplió bastante el imperio en su primera época, pues conquistó la provincia de Bretaña, en lo que a día de hoy es la costa oriental sur de la isla de Gran Bretaña, pero también afianzaría Judea, Tracia, Licia y Mauritania, la cual ya había sido comenzada a conquistar cuando todavía gobernaba Calígula, pero se terminó de afianzar con Claudio. Por tanto, había muchas personas que estaban dispuestas a pagar un alto precio a cambio de conseguir la ciudadanía. Y a esto también ayudó el hecho de que Claudio habría comenzado a permitir que en las altas esferas romanas comenzasen a aparecer personas que habían nacido en otras provincias, distintas de lo que era la Roma original. En este sentido, parece que Mesalina y también el liberto Narciso supieron aprovecharse de ello. Pero con diferencia, la leyenda más original, más estrafalaria sobre Mesalina nos la refiere Plinio el Viejo en su obra Historia Natural, donde tengamos en cuenta que la obra de Plinio el Viejo también es un poquito posterior a Mesalina, pero en este caso es del mismo siglo, de finales del siglo I después de Cristo. Se dice cómo Mesalina habría retado a la prostituta más famosa de los barrios bajos de Roma, concretamente del barrio de la Suburra, a ver quién habría sido capaz de pasar la noche con más hombres. Y la historia nos dice que Mesalina habría vencido al haber estado con 25 hombres en una sola noche. Y en este sentido, esta leyenda tan famosa iría acompañada de todas las demás, donde se habla de Mesalina bajando al barrio de la Suburra y a otros barrios de Roma donde abundaban los burdeles, vestida como las prostitutas de la época para ejercer la misma profesión que ellas. El motivo, dicen que a veces podrían haber sido juegos, apuestas. Yo me inclino a pensar eso, porque es que si no, no tiene ningún sentido que una emperatriz romana, que podría tener hasta el alcance de su mano a tantos hombres de clases sociales tan altas, tan apuestos, militares, políticos, todo lo que quisiera, tuviese que bajar a hacer este tipo de trabajos, este tipo de oficios, en unas zonas más peligrosas y donde, para colmo, se la podía ver en cualquier esquina. Pero a este respecto, los autores clásicos también tienen una respuesta, y es la de que Mesalina, aburrida probablemente de la monotonía y de ser una mujer de apariencia o que tuviese que guardar las apariencias, y animada también posiblemente por el hecho de que Claudio hacía la vista gorda de sus infidelidades, habría decidido entretenerse, divertirse y sobre todo jugar con el riesgo de ser descubierta, de ser vista, y con el riesgo de que la pillasen con, de todos los amantes que tenía, el que más quería a ella y el único del que teóricamente se habría llegado a enamorar. Recordemos que el poeta Juvenal describe a Mesalina como la Augusta Meretrix o como la Meretrix Augusta, en función de donde lo leamos. Yo he leído sitios donde le cambian el orden a las palabras. Y eso a pesar de que ese autor escribió un siglo después de Mesalina, cuando la leyenda ya estaba sobre la mesa. Pero, ¿de quién se enamoró Mesalina? ¿Quién sería el causante de su caída, el causante de su trágico final? ¿Y todo por qué? ¿Habría sido por un amor real, maduro,
pensado, consensuado, o habría sido algo más fruto de la juventud? Tengamos en cuenta que Mesalina vivió muy poco tiempo realmente. De hecho, murió siendo una jovencita, una muchacha de no más de 28 años. Pero hubo un hecho que superó todos los límites de lo creíble, porque en la boda que celebró Mesalina con su amante Silio, fue el propio Claudio quien firmó el documento que fijaba la dote. Le indujeron a firmarlo pretextando que simulaban adrede ese matrimonio para apartar y hacer caer sobre otros el peligro que ciertos portentos indicaban que le amenazaba a él. Suetonio, Vida de 12 Césares. Cayo Silio era considerado uno de los hombres más atractivos de la Roma de aquel momento. Era un poquito mayor que Mesalina, pero mucho menos de lo que era su esposo Claudio, y cuentan que la joven sintió una pasión desenfrenada por él desde el primer momento en que lo vio, y que incluso con Silio, también se dice por ahí, que habría llegado a verse en lugares bastante inapropiados, como es el caso del burdel, por ejemplo. Pero la caída de Mesalina no sería por tener un amante, o no únicamente por tener un amante. Para cuando llevaba un total de 8 años como emperatriz, en el año 46, Mesalina provoca la caída de otro de sus enemigos. En este caso se llamaba Marco Vinicio y era el esposo de Julia Livia, aquella hermana de Calígula, de la que Mesalina se había ocupado de provocar su caída y su ejecución acusándola de adulterio con Séneca. Y para colmo, en esa misma época, Mesalina se habría encaprichado de los jardines llamados como Jardines Lúculo, propiedad de Valerio Asiático, uno de los hombres más ricos de la Roma de aquella época. Y dicen que como se habría negado a venderle los jardines y todo el terreno a la emperatriz, que ella también se habría ocupado de que Valerio Asiático pagase bien alta su osadía. Y vamos, como resumen, se habría terminado quedando con este lugar y lo habría utilizado para los encuentros con sus respectivos amantes, pero específicamente con Cayo Silio. No está muy claro por qué, pero digamos que todas estas cosas se fueron juntando y en determinado momento Narciso, el liberto, había dejado de sentir simpatía por Mesalina, tal vez porque la astuta Agripina le parecía un partido más interesante y una mujer que tenía más cuidado, más capacidad y más sentido a la hora de fijar unos objetivos y decidir hacia dónde ir. A los ojos de casi todos, Mesalina era una criatura y era una persona de tendencia caprichosa, que siempre se había dejado llevar por los placeres hedonistas y que tendía a suplicar clemencia a su marido valiéndose de su hermosura y de su aspecto ligeramente inocente, a pesar de todo lo que se contaba sobre ella. Por lo que Mesalina no era la mejor decidiendo cómo hacer amistades ni eligiendo quiénes estaban de su parte. Y no está claro si fue cierto o no, pero el caso es que en determinado momento, cuando Claudio está en Ostia realizando unos sacrificios para los dioses, Narciso le va con la historia de que Mesalina se había casado con su amante, Cayo Silio, y el único motivo por el que una mujer en la Roma imperial se casaría con otro hombre cuando su esposo estaba vivo todavía, sería el indicativo de que próximamente se auguraba su muerte. La bigamia no estaba permitida realmente. Por lo que hay muchas posibilidades de que tanto si esta conspiración era cierta como si no, se acusase a Mesalina de haber planificado el asesinato de Claudio para que así Cayo Silio, el amante de Mesalina, hubiese tenido la capacidad de adoptar a su hijo británico y posicionarse en el trono tal vez como nuevo emperador. Pero también nos cuenta Tácito que Mesalina tenía miedo de que Cayo sencillamente la estuviese utilizando para después
desecharla por haber sido una adúltera reincidente y por haber sido una mujer de tan mala fama. Por lo que Mesalina solamente habría aceptado traicionar a Claudio si era inteligente, pensando en que no quedaba otra y en que su esposo, ya mayor, corría riesgo de morir de otro modo. Por lo que, sea como sea, lo que nos trasladan las historias, las crónicas, es que Mesalina se habría casado en secreto con Cayo y que, mientras tanto, Narciso estaría avisando a Claudio. Y no tengo muy claro por qué, pero también habrían llamado a algunas de las amantes de Claudio para que hiciesen presión, de forma que Claudio aceptase regresar a Roma a toda prisa antes de lo previsto y marchar hacia los jardines de Lúculo, donde Mesalina se encontraría con sus amantes, para que los descubriesen y para que así tuviesen, a la vista de los ojos, el cuerpo del delito. Las historias y las narraciones sobre cómo fue este día en la vida de Mesalina cuando comienza a ver que se aproxima Claudio están narrados por distintos autores y a cada cual es más dramático que el anterior, pero en lo que suelen coincidir todos es en que al poquito de enterarse, Claudio comienza a exigir que le presenten a todos los conspiradores, y así es como Narciso y sus hombres le presentan a algunos de los supuestos colaboradores de su esposa Mesalina para quitarlo del poder, entre los que destacarían Betio Valente, Pompeyo Urbico y Saufello Trogo. Todos ellos confesaron muy pronto y acusaron a la emperatriz, pero también habrían otros implicados, como el prefecto de los vigiles, Decrio Calpurniano, y también Sulpicio Rufo, el encargado de los juegos. Pero también habría senadores metidos en el ajo. No está muy claro si se les habría acusado de ser también amantes de Mesalina, pero lo que parece probado es que habrían participado en los planes que había para asesinar a Claudio. También ordenaron interrogar a Mnéster, ese famoso artista que habría sido uno de los primeros amantes de Mesalina. Parece ser que éste pidió piedad y pidió que se contemplase el daño que le hacían los azotes y que por favor no fuesen tan severos con él como con los demás implicados, pues el resto habían traicionado a Claudio movidos por la ambición y por las ganas de ir a más, mientras que él únicamente se había acercado a Mesalina por necesidad y por las órdenes que la emperatriz le habría dado de forma expresa. Podemos suponer que el destino de ninguno de ellos fue muy agradable, pero en cuanto a qué fue de Mesalina y de su amante Cayo Silio, pues bien, Cayo fue ejecutado por mano de Claudio. Quién sabe si tal vez habría sido mejor idea para este hombre no haberse divorciado tan aprisa de su esposa Junia Silana y no haber estado intentando jugar a los emperadores. Pero ya era tarde para pensarlo. Tras la ejecución de Cayo, le llegó el turno a Valeria Mesalina. La emperatriz suplicó hablar con su esposo, hablar con Claudio y explicarse, tratar de defenderse. Parece ser que Claudio tenía intención de escuchar a su esposa, pues castigar al resto de conspiradores era una cosa, pero ejecutar a su mujer, a la emperatriz, a pesar de que él no la hubiese nombrado como Augusta, posiblemente por todas las infidelidades, era otra bien distinta. Pero, sin embargo, Narciso estaba muy empeñado en que Mesalina fuese condenada a muerte, y llegaba al punto de que Claudio podría haber empezado a sospechar que algo no andaba bien. Pero sea como sea, el daño ya estaba hecho. La honra de Claudio ya estaba por los suelos y tenían a Mesalina en una complicadísima situación. Dicen que la emperatriz llegó a pedir clemencia y a acordarse de sus hijos, a decirle a Claudio, a gritar desde cierta distancia, que se acordase de Británico, que se acordase de Octavia, pero no la escucharon. Finalmente su esposo la condenó al suicidio y Mesalina, acompañada de su madre, Domicia Lépida, intentó clavarse un puñal en el pecho, pero no pudo. A veces el instinto de supervivencia es más fuerte que nosotros, por fortuna, debo de decir, y se le cayó el puñal de entre las manos, por lo que Narciso, acompañado de un centurión,
ordenó que la decapitasen. Y por eso algunas de las representaciones en el arte más típicas de Mesalina la retratan acompañada por su madre y suplicando para que su final, el cual está a punto de llegarle, todavía no se produzca. El asesinato de Valeria Mesalina ocurrió en el año 48 después de Cristo y cuentan que Claudio quedó tan marcado por todos los escándalos que había provocado su esposa que pidió que condenasen a su memoria, que condenasen a su recuerdo. Esto, en el Imperio Romano, era conocido como la damnatio memoriae y era una condena que implicaba que todos los sellos que llevasen el nombre de Mesalina, todas sus estatuas, todos sus rostros, todo lo que hubiese correspondido a Mesalina debería quedar borrado para que ni siquiera la historia se acordase de ella. Hay muchas culturas que dicen que las personas morimos 2 veces y de hecho el refranero español menciona esto en algún momento. Claro, digo como si fuese un libro 100%, pero no lo es. Digamos que la sabiduría popular española muchas veces habla de que las personas morimos 2 veces. La primera, cuando morimos, y la segunda, cuando finalmente se nos olvida. Porque cuando una persona es olvidada, ya oficialmente no queda nada de ella. Y ese miedo a no dejar huella era algo que aterrorizaba a los romanos. Por eso la damnatio memoriae solamente era aplicada con aquellos que eran considerados como los criminales más peligrosos del imperio. Algunos emperadores fueron condenados a tal olvido de su memoria, aunque la historia es más fuerte y no se les suele olvidar. En el caso de Mesalina, hay bustos, se conservan cosas, pero que probablemente fueron reutilizados para esculpir las efigies de otras emperatrices o para representar otras cosas, porque a menudo los trozos de escultura podían reutilizarse, por lo que no estamos seguros de si nos ha llegado realmente una imagen de Mesalina o si, por el contrario, podría haber pertenecido a otra mujer. Eso es difícil de saber después de tanto tiempo, porque son varios siglos, y es un misterio que quedará para siempre junto con todo lo que rodea a la memoria de Valeria Mesalina. ¿Realmente fue esa femme fatale que nos cuentan? Tampoco era tan extraño el adulterio en el Imperio Romano, era algo bastante extendido tanto para hombres como para mujeres, pero cabe la posibilidad de que a Mesalina se le hubiese ido de las manos, pero también cabe la posibilidad de que autores posteriores a la emperatriz quisieran difamarla por distintos motivos, unas veces políticos, otras veces de rencor personal, otras veces por congratularse con la familia imperial. Mesalina se convirtió en un personaje incómodo y que ha quedado marcada para siempre con la imagen de la emperatriz mala. Pero yo os pregunto, ¿realmente debemos creernos una historia tan exagerada? ¿O es bueno en determinados momentos, sobre todo cuando los autores que escriben sobre las personas, que escriben sobre Mesalina en este caso, junto con los emperadores, al final no eran personas imparciales y sobre todo eran personas que no conocieron a la emperatriz, en su mayoría? Es bueno mantener una sana equidistancia, mantener una postura un poquito escéptica. Tal vez lo sea, pero realmente tampoco me inclinaría por negar todas estas historias. A veces, como también vuelve a decir el refranero español, en el término medio está la virtud. Pero yo espero que igualmente os haya interesado este programa, que os haya gustado este programa y, pues nada, que queráis que os hable de otros emperadores, de otras emperatrices. Por supuesto, no todos tuvieron una vida tan intensa, fueron gente más moderadita, pero también son muy interesantes. Y para la semana que viene, 12 de octubre, tenemos un programa especial que me pidió uno de vosotros, para que veáis que me tomo en serio vuestras peticiones. Así que, ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene. Un placer hablar con vosotros y hasta luego.